Para entender esta figura de los beneficiarios hay que tener en cuenta un concepto muy sencillo que cualquier persona puede comprender. Lo accesorio corre la suerte de lo principal, es decir, la persona que es beneficiaria depende de varias maneras de quien es beneficiaria, del que tiene la titularidad de la visa. Entonces, hay un titular de visa y hay un beneficiario de visa. Sin embargo, ya en un tema de lenguaje, la norma de 2022 diferencia entre titular principal y titular beneficiario. ¿Por qué? Porque tanto el titular como el beneficiario son titulares de un estatus de principal y el de beneficiario. Es como una redundancia ahí. Pero para ser bastante prácticos, la suerte del beneficiario depende del principal. Entonces, ¿quiénes pueden ser beneficiarios de una visa? De haber un titular, por ejemplo, una persona, el típico caso, que tiene un trabajo y tiene una visa de trabajo. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios, extensiones de su estatus migratorio en Colombia? Su pareja, ya sea por matrimonio o por unión libre, y sus hijos. Anteriormente había otras líneas hacia arriba, digamos, como los padres, pero en la norma última se dejó muy claro que solo pareja, ya sea matrimonio o unión libre, y los hijos. Esto es algo muy importante de tener en cuenta. La vigencia de la visa del beneficiario no puede ser superior a la vigencia de la visa del principal, por obvias razones. Si le dieron al esposo, papá trabajador, 2 años de trabajo, visa de trabajo, sus beneficiarios no podrán tener sino hasta esa fecha de 2 años de visa. No pueden tener más, porque quien dicta el tiempo es al que le dieron la principal, al papá, al esposo, que le dieron en este ejemplo 2 años. ¿Qué actividades puede desarrollar el beneficiario? Tiene solo dos: estar en el hogar o estudiar cualquier tipo de cosa que quiera estudiar. Que quiere estudiar un pregrado, que quiere estudiar una técnica, que necesita estudiar en el colegio, pasa mucho con los chicos que están en bachillerato, en primaria, pueden hacerlo con esa visa de beneficiario. No necesitan entonces una visa de estudiante para poder estudiar lo que sea que vayan a estudiar, porque ya tienen una visa de beneficiario. Sin embargo, en la práctica es muy importante el vínculo. O sea, una visa de beneficiario, a veces hay instituciones académicas que dicen, si usted me presenta una visa, pero no es de estudiante, yo necesito que usted tenga una visa de estudiante, chico de noveno grado. A veces toca explicarle a la institución educativa que esa visa permite dos actividades: estar en el hogar o estudiar, y que lo puede hacer así. Cuando hacemos eso, se resuelve. Estar en el hogar. Es decir, si a ti te dicen que solo puedes o estudiar o estar en casa, es decirte no puedes trabajar. El beneficiario no está autorizado a trabajar, no está autorizado a crear empresa, no está autorizado a desempeñar ninguna actividad que le genere remuneración, honorarios, contraprestaciones dentro del territorio nacional. Si lo quiere hacer, lo puede hacer, pero entonces tiene que ir por propia cuenta a decir, ya no soy más beneficiario, yo voy a hacer esta actividad porque conseguí un trabajo. Es normal, pasa a menudo. La esposa en casa o el marido en casa consiguen un trabajo, entonces ya no puedo depender de ti porque yo como beneficiario no puedo trabajar. Entonces me separo de tu visa, solo de tu visa, y obtengo una visa de trabajo con la empresa que me ofreció, con lo que sea que haya conseguido. Es importante tener claro esta distinción. ¿Por qué? Porque a quien se le autorizó fue a uno de los cónyuges, a uno de los padres, no a ambos. Pregunta: ¿por el solo hecho de que mi papá tenga visa, ya yo tengo visa? ¿Ya estoy autorizado? No, hay que hacer el procedimiento de visa de beneficiario. Y en automático, cuando el papá en este caso obtiene una visa, Cancillería no declara en esa visa y todos sus hijos. No, tiene que cada uno hacer una visa de beneficiario, un procedimiento, presentar los requisitos generales, los requisitos particulares para la visa de beneficiario y lograr su visa. En el caso de esta característica que tiene el beneficiario, si por ejemplo la visa del titular termina, también termina la segunda, la del beneficiario.
Si la renueva, no automáticamente esta renueva, tendrá que hacer una renovación. Esta visa, como le dan cédula de extranjería al papá, también le dan cédula de extranjería a todas las visas que superen los 6 meses de vigencia, los 3 meses de vigencia, se les otorga una cédula de extranjería o digamos tienen derecho a solicitar una cédula de extranjería. ¿Qué pasa? En la práctica ocurre que el beneficiario a veces tiene acceso a oportunidades comerciales, económicas, laborales, y como tiene una cédula de extranjería vigente, una cédula de extranjería colombiana, quien está del otro lado que no tiene idea de todas estas particularidades y todos estos detalles de lo que es una visa de beneficiario, entonces acepta la presentación de esa cédula de extranjería como beneficiario y comienza a tratar al extranjero como si fuera autorizado para cualquier actividad. Y en ocasiones el mismo extranjero se siente autorizado para desarrollar cualquier actividad y la va desarrollando y la va haciendo y la va llevando a cabo. El gobierno y la norma, ¿qué pueden hacer al respecto de esto? En la práctica, nada, porque es un fenómeno que ocurre por la conciencia de legalidad que tiene la gente acerca de los documentos que ostenta en el país en los que los obtiene. Entonces, no es de mala fe que alguien por ahí resulta haciendo algo lícito con una cédula de extranjería y con un estatus migratorio de beneficiario cuando no está autorizado para ello. Que por esto te van a deportar, que por esto te van a expulsar, que por esto te van a inadmitir. La verdad que es una infracción y la norma tipifica la consecuencia, pero en la práctica es muy difícil. Y realmente eso tiene que ver con otro tema de la regularidad. Migración Colombia, que es la policía migratoria del país, que es una entidad que está en todos los aeropuertos internacionales de Colombia, los puertos, las zonas de frontera y en las ciudades en general haciendo diferentes actividades de control, verificación, unidos con la Policía Nacional y con las otras entidades de seguridad del gobierno, anda bastante ocupada haciendo esas cosas. Entonces, por ahí un beneficiario, una señora, un señor que hizo tal cosa que por ahí ayudó en una fundación 6 meses y cosas así, pues las normas no son unos cuerpos inertes, las normas tienen una serie de esencia, de intención, sin ser especulativo como de espíritu. Las normas tienen una forma de intentar regular de la mejor manera una situación, un hecho social. Entonces a esta persona pues no le va a caer, como dicen en las películas, la migra. No, pero tiene que tener en cuenta que si va a hacer una actividad diferente a estar en la casa, estar en el hogar o estudiar, lo que sea, tiene que tener una visa que lo autorice, porque en el corto y mediano plazo por ahí hay una verificación migratoria en donde esté, en la actividad que esté desempeñando y se puede llevar su consecuencia. También hay que tener en cuenta el tema de los menores. Por ejemplo, una persona que cumple los 18 años en Colombia es adulta, ya no es menor de edad, ya tiene toda la capacidad. En el caso de los beneficiarios, son aquellos, en el caso de los menores, que incluso cumpliendo 18 años, donde en Colombia ya es adulto, es decir, tiene plena capacidad jurídica, es decir, tiene plena autonomía de voluntad, es decir, tiene plena responsabilidad frente a los actos que cometa, puede seguir siendo beneficiaria de su papá, de su mamá, siempre que estudie y dependa económicamente de sus padres hasta los 25 años. También cuando la persona tiene algún tipo de discapacidad y depende económicamente de sus padres, del titular de la visa y por razón de su discapacidad, por supuesto. Pero ¿cómo puede un beneficiario dejar de ser beneficiario y saltar a la residencia cuando el papá es residente y el beneficiario lleva al menos 5 años consecutivos e ininterrumpidos como residente beneficiario? Entonces, una persona que tiene esta condición y que es mayor de edad puede ser residente titular cuando está en estas condiciones. Entonces vamos al ejemplo. El papá tiene una visa de residente y ya de residente 7, 8 años. Y el menor es residente también beneficiario y cumple los 18 años. Entonces
Si en este caso supera ya 5 años de residente y además es mayor de edad, puede aplicar a una visa de residente como titular, no como beneficiario, y tener su residencia indefinida con todos los derechos civiles y comerciales que esto implica. No tiene que esperar y hacer su propio camino de, no, ya mi papá, ya no soy beneficiario de él, entonces me toca hacer años para mí mismo como trabajador y lograr aplicar a residencia y ahí mirar a ver si me la van a dar. Entonces, en este caso no. Algo distinto, desde los 15 años el menor es residente beneficiario. Cumple los 18, teniendo 15 años, pasan 3 años, cumple los 18, llega como beneficiario 3. Tendría que esperar hasta los 20 para cumplir 5 como beneficiario y aplicar a la visa de residente titular, ya no residente beneficiario, y tener todos los derechos que tenía el papá en este caso. Entonces, esto es la forma en la que una residencia siendo beneficiario puede llegar a ser titular sin necesidad de empezar tu propio tiempo, sino que con el tiempo que ya habías hecho, dependiendo o vinculado de tu papá, de tu padre o de tu madre, cumple los 18 y si abonas 5 años con visa continua e ininterrumpida residente, puede ser titular también. Y tiene sentido porque pues si una persona ya tiene visa de residente en Colombia, quiere decir que tiene una vocación de permanencia con el país. Entonces, si mi familia ha sido beneficiaria todo el tiempo que he estado yo, pues qué bueno que ellos también sean titulares sin que dependan de mí. Porque qué tal yo desaparezca y mis hijos entonces quedan en el aire. No puede ser esa la situación. Entonces esas son las condiciones en las que un residente beneficiario puede llegar a ser titular. Otras de las causales en la visa de beneficiario que puede alterar tu condición es, por ejemplo, si la visa del titular termina. Por ejemplo, si fallece, ya no hay los vinculados, ya no tienen visa de beneficiario, porque lo accesorio corre la suerte de lo principal. Entonces, si la visa de beneficiario de mi papá ya no está, pues la mía tampoco. Pero si yo alcancé a ser residente titular y ya después mi papá fallece, yo sigo siendo residente titular. Incluso ya la gente que no sea colombiana, que sea o mi pareja o mis hijos extranjeros, yo ya como nuevo adulto pueden ser de mí desarrollar